a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. Soy Andrea Fasani, nací en Bahía Blanca. En mi adolescencia comencé a pintar y cuando descubrí la pintura y el dibujo, ese fue mi gran refugio. Producía, pintaba, me presentaba en salones. Así fue mi comienzo en lo que es el mundo de lo visual. En verdad, en mi casa, mis padres trabajadores, mi madre de la Universidad Nacional del Sur, mi padre empleado de comercio en una barraca lanera y demás, siempre se hablaba de política. Mi mamá más de extracción socialista, mi padre más de una familia radical o conservadora y radical, pero siempre se hablaba de política. Descubro entonces el peronismo, leo bastante, y en ese momento, Bahía Blanca era una ciudad muy fuerte en lo estudiantil. Yo por ese entonces, 17 años, estaba mucho con gente de la juventud universitaria cristiana, del grupo misionero. Ahí es donde conozco a mi primer compañero con quien me casé, Daniel José Bombara. Él era un activo militante cristiano. En diciembre del 75, es que el 29 de diciembre es que lo secuestran, lo detienen y secuestran a Daniel. Esa mañana del 29 de diciembre, Daniel sale a juntarse con sus compañeras. Él iba en una bici, yo me opongo a que vaya. Yo tenía un grupo a cargo y yo levanto esa volanteada porque me parecía muy peligrosa. Pero Daniel fue y listo, y no volvió más. Y ahí es donde yo decido, y un poco mi familia también, sacarme de Bahía Blanca. ¿Por qué me voy a Puerto Madryn? Porque yo tenía allí a una tía y un tío, a mi padrino y a una tía, hermanos de mis padres, de mi papá, muy queridos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Estando en Puerto Madryn, leo en el Clarín una nota sobre la Escuela Nacional Superior de Cerámica de acá. Y me reinteresó. Y daban una dirección y escribí una carta. Entonces me responden de que tenía que venir a rendir 2 exámenes. Me mandaron otra carta diciendo que había entrado. Y entonces ya preparé la mudanza para el año siguiente. El 14 de julio del año 78 había terminado el Mundial de Fútbol y el día antes yo fui al Teatro San Martín. Al día siguiente volvemos las dos al departamento, tocan así la puerta, vivía en un edificio de 2 pisos por escalera, en el barrio del Hospital Militar, y irrumpen 7 personas con armas. Impresionante fue eso. Fue muy fuerte para las dos. Mi mamá intentó protegerme, la golpearon. Yo empecé a gritar, ella empezó a gritar. Bueno, era como un caos todo. Yo no paraba de llorar y de gritar porque aparte a mi mamá le estaban golpeando, mi mamá estaba tratando de que no me golpearan a mí. Bueno,
fueron momentos así de mucha violencia. Nunca había vivido una violencia así hasta ese momento. Y bueno, ahí me llevan a lo que después, con mucho tiempo después, me descubriría que había sido el centro clandestino del banco. ¿Y cómo siguió tu vida después de liberar? Bueno, y siguió como pude, y ahí decidí, terminé mis estudios, bueno, empecé a trabajar en el taller de cerámica y después fui docente, pero fui saliendo, bueno, con mucho esfuerzo, apoyatura psicológica y sobre todo en esos primeros años, con muchísimo miedo. Pero como estudiante de la escuela de cerámica, digamos, también ahí retomé toda la cosa de dibujar, de pintar, es decir, eso siempre fue como un eje en mi vida, ¿no? Es decir, por más que estudiaba, hacía cerámica, bla, bla, nunca dejé de dibujar. ¿Crees que el arte o las performances o las presentaciones te sirvieron como para canalizar tus vivencias, tus experiencias? Sí. Por supuesto que sí. No son catárticas, pero son el gran refugio y en donde evidentemente allí algunas, por ejemplo, me acuerdo, Souvenirs Argentinos. Souvenirs Argentinos fue una performance basada en el hecho concreto de que en un momento se encontraron en Suiza baúles conteniendo información sobre los desaparecidos. ¿Qué hace el arte? El arte desvía. En vez de ir a la ley, o sea, a la norma, el arte encuentra un atajo y desvía. ¿Crees que 30 es tu obra más importante? Quizás sea la gran obra de gran trascendencia, no sé si más importante, porque es muy importante como obra, digamos, como obra de instalación, instalatoria, muy, muy importante. De alguna manera el arte es una especie de acción terapéutica, donde el ser humano parece que su mente fabrica una idea donde lo que no sabemos nosotros es que nos va a ayudar para poder elaborar, sanar una situación que nos ha ocurrido en nuestra vida, ¿no? Y lo de Andrea, el accionar de Andrea siempre fue algo muy extremo, intenso, y para mí muy lógico en lo intenso. Y sanador a la vez, ¿no? El acto creador es volver a comenzar de otra manera. Es decir, después de haber vivido un acontecimiento, es volver a comenzar. Es fundacional un acto creador, porque ella en realidad está transfigurando, porque además de ella estar liberándose de esta experiencia negativa, lo que hace es ofrecer una obra para que otros también a su vez se liberen de experiencias negativas análogas, o sea, que sean traumáticas, para decirlo. No es solo que ella se quiere liberar y escupe lo que le pasa, sino que lo que hace es una obra capaz de suscitar también un proceso de transfiguración en el receptor. Y entonces el arte se convierte en un espejo de la vida. El arte fue y es para mí el pulso de mis días, el pulso cotidiano, el pulso de mi vida.
¿Qué tal, amigos? Nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos, que todos los días miramos en la pantalla, en el noticiero, es sobre la economía de nuestro país. Para eso tenemos al doctor en economía, Marcelo Recico. Él es ya un amigo de la casa, vino en la primera parte del año. Lo convocamos en esta segunda mitad para hacer un balance, para ver cómo se proyecta todo, para ver cómo sigue la economía. Marcelo es columnista también en Hagamos Lío, el programa de streaming institucional de la universidad. Es doctor en economía, es investigador, sabe mucho del tema y explica muy bien qué es lo que necesitamos en estos tiempos, ¿sí? Que alguien nos dé la palabra justa, adecuada y bajada a un lenguaje coloquial. Marcelo, muchas gracias por acercarte a la biblioteca de la UCA para hablar sobre este tema. No, al contrario, Federico, muchas gracias por la invitación. Bueno, al principio de año te convocamos al programa, nos diste un panorama muy acertado sobre la economía actual. ¿Qué balance podemos hacer en esta primera parte del año? Bueno, como conversamos en el programa anterior, este es un programa de estabilización muy duro, digamos con un ancla fiscal, digamos recortando el gasto público fuerte. ¿Te acordás que se hablaba de la motosierra una parte, la licuadora la otra? Porque bueno, el gobierno decidió una devaluación fuerte al inicio, eso tuvo un impacto inflacionario muy fuerte. ¿Te acordás? Diciembre, 25% de inflación. Y bueno, y después el gobierno fue logrando que lo que deseaba, ¿no? Esa trayectoria descendente de la inflación. Así que bueno, un poco mi conclusión o un poco mi perspectiva era que, digamos, en macroeconomía vos tenés dos problemas centrales, la inflación y el desempleo, ¿no? Y bueno, este gobierno eligió bajar la inflación, no importa cuál sea el costo en actividad económica y en empleo, ¿no? No se anduvo con chiquitas, fue de frente march. Y bueno, obviamente eso está teniendo un costo previsible en la recesión, ¿no? Cae el nivel de actividad, bueno, los indicadores de la industria, de la construcción, todos caídos. Bueno, hay noticias de quebrantos de empresas, las pymes están ahogadas, sectores importantes de la economía argentina tienen que, bueno, dar o vacaciones anticipadas a los empleados, empieza a haber algunos despidos. Entonces, bueno, esa es un poco la situación, un plan de ajuste muy fuerte con un ancla fiscal. Ahora estamos en una segunda etapa donde están intentando, se anunció, cortar los grifos monetarios y bueno, la inflación va bajando, la recesión sigue. Uno de los debates que hay es, el gobierno plantea que con este ajuste exitoso para ellos, bajando la inflación, la actividad tendría que subir. Bueno, la mayoría de los otros economistas no vemos ese rebote, digamos, se habla de la B corta, ¿no? Que la economía rebotaría así. Bueno, el resto de los economistas, la mayoría, entiendo, salvo los que están en el gobierno llevando adelante la política económica, todos los demás están preocupados. Obviamente los de la estricta oposición, digamos, es una crítica muy dura, e incluso economistas que son liberales, digamos, del ámbito de ideas de los economistas del gobierno, tienen muchos, digamos, incertidumbre con que se pueda dar esa recuperación, ¿no? Ahora, Marcelo, pero pregunto, ¿no? Porque, como bien dijiste vos, la inflación está bajando. Sí. Entonces era un gran problema de los argentinos, es un gran problema, sí. Es algo que se habló mucho en la campaña. Entonces uno dice, bueno, pero si baja la inflación, ¿cómo es que hay mucha recesión? ¿Qué es lo que pasa? Y vos lo explicás muy bien eso, ¿por qué ocurre? Bueno, el gasto público, digamos, tiene un impacto, digamos, activador, digamos. Si vos haces obra pública, estás comprando cemento, estás comprando fierros, le estás pagando a una empresa, la empresa contrata trabajadores, se alquilan las máquinas. Bueno, si vos cortás la obra pública y no aparece una obra, digamos, de infraestructura privada de igual magnitud, vos tenés una caída en el nivel de actividad, ¿no? Después, la subida de la inflación fue muy fuerte. Sabemos todos la parte de la licuadora, subió mucho la inflación, pero en un principio no subieron en la misma medida ni los salarios ni las jubilaciones.
Por lo tanto, la gente no le alcanza la plata para comprar. Y si vos no podés comprar, las empresas no venden. Si las empresas no venden, estamos en problemas, ¿no? Uno de los indicadores que hay inicial de este tema es la capacidad ociosa en la industria, ¿no? Muchas empresas que tienen máquinas, que tienen galpones, que tienen infraestructura para producir y no están utilizando todo eso a la máxima capacidad, ¿no? Y el segundo, eso es el uso del capital, digamos, ¿no? Los bienes para producir. Y el otro, el más delicado, la mano de obra, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene el famoso FMI sobre la economía argentina? Porque a veces, ves en los medios que dicen, está muy bien esto, pero hay que mirar lo otro. Ahora calculaban un crecimiento y después se postergó. ¿Qué opinión te merece el uso del FMI en este gobierno? Sí, bueno, es interesante, ¿no? Quizás yo no tengo una información interna del organismo, pero por lo que se pudo apreciar de las declaraciones y los documentos emitidos, bueno, una cosa rara, ¿no? El Fondo Monetario pidió que el ajuste no tenga un impacto tan fuerte sobre los que menos tienen, ¿no? O sea, el gobierno quedó a la derecha del Fondo Monetario Internacional, que en general los gobiernos que hacían los ajustes en el pasado decían, bueno, el Fondo Monetario nos está pidiendo esto, no nos queda otra, ¿no? Al revés, este gobierno es como más papista que el Papa, que el Fondo Monetario, y entonces el fondo ha reclamado algunos mecanismos de compensación, que además fueron lentos y con muchos disturbios. Te acordarás el tema de la ministra Petovelo de Capital Humano con todo el tema de los alimentos. Así que bueno, esa es una diferenciación, y después hay algunas diferencias en el tema del esquema monetario, digamos con el tema de la devaluación. Digamos, una discusión muy fuerte hoy en el tema monetario y del tipo de cambio es salir del cepo, porque el cepo tiene ciertos condicionamientos en la economía que hace que la inversión internacional no tenga tanto interés en venir. Entonces salir del cepo para agilizar devaluar. Pero el esquema de Milei, como explica muy bien su amigo Giacomini, que fue uno de los que mejor lo conocen, está usando un esquema de expectativas donde cree que si siempre va bajando la inflación, va a seguir bajando porque es un tema de expectativas, ¿no? Vos tenés que mantener que la inflación baje, ¿no? Y entonces, si devalúan un poco y hay un traslado a precios, se rompería ese esquema, ¿no? Así que bueno, ahí hay una diferencia importante, y el gobierno está haciendo todo lo posible por mantener un tipo de cambio que todos los actores están pensando que está desfasado ya, ¿no? Claro, ahora si entiendo bien, ¿no? Si el gobierno no devalúa, esa empresa extranjera o la persona que quiere exportar no lo hace porque no le conviene el tipo de cambio. Sí, ¿Y porque cómo reactivamos si vos entonces? traes dólares al país para invertir, traes dólares, los cambiás por pesos a un tipo de cambio. Ahora, después haces la inversión, tenés tus resultados, pagás a los factores de producción y después tenés el resultado y te lo querés llevar a otro lado. Pero si ahí hubo una devaluación fuerte, te llevas muchos menos dólares de los que pusiste, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Todos los actores que conocen esta lógica están diciendo, esperemos que Argentina devalúe y después invertimos. Bueno, y el gobierno está ahí atorado, que mantiene este esquema del cepo, de los controles cambiarios, y cada vez lo ajusta más, ¿no? Lo cual va totalmente en contra de su propia ideología. Uno como ciudadano a veces está un poco desconcertado, porque por un lado el gobierno, no sé, te pregunto tu opinión, ¿no? Te dice que se va a eliminar el Banco Central y que hay que dolarizar, y después el ministro de Economía dice que los pesos van a valer más que los dólares. Es como que no termino de comprender hacia dónde vamos o qué deberíamos hacer. Mirá, sí, la verdad es que hay incertidumbre y hay obviamente opiniones encontradas, ¿no? Tenés el gobierno que va a decir que va a mantener la política actual y que es sostenible.
Y bueno, después tenés la oposición, que por supuesto que está en contra, y todos los medios de la oposición o economistas más ligados van a criticar eso. Y después tenés toda una parte intermedia de actores, economistas por ahí que no son tan oficialistas o están en el gobierno, los mercados, que están con mucha incertidumbre de que el gobierno logre eso, ¿no? Que no son necesariamente oposición, tampoco son aliados políticos, pero quisieran que le vaya bien al gobierno, pero no le creen que lo va a lograr, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿eh? A principio de año fuiste muy acertado para el panorama que planteabas. Estamos pasando la mitad, ¿no? Ya estamos en agosto. ¿Cómo ves el panorama de acá hasta fin de año? Bueno, yo creo que mi expectativa es que la inflación va a seguir bajando. Eso es bueno. Sí, ¿O no. debería ser bueno? Sí, no. Sí, no. Esto desmiente a todos los economistas que dijeron que no, que el proceso inflacionario era muy alto, que las expectativas, que la inercia, que qué sé yo, que salían todos en el diario durante 2 o 3 meses y yo los leía y son economistas serios, para que vean que la economía no es sencillo tampoco. Así que yo creo que la inflación va a seguir bajando. Me parece que estamos llegando un poco al fondo de la recesión, digamos, estamos llegando a la L de la recesión, después vamos a ver cuánto se rebota de eso. Por supuesto, desde mi punto de vista, no va a haber una V corta de ningún modo, lamentablemente. Más bien va a haber una especie de L o de U que levante muy lento y hemos tocado fondo. Iría a levantar, entonces decís vos. Y sí, suave, ¿no? Lo cual para mí, bueno, vamos a seguir en una situación recesiva, ¿no? Y va a bajar la inflación. Que baje la inflación es bueno hasta cierto punto, porque la inflación puede llegar a 0 y podemos pasar a inflación negativa, a deflación. Por supuesto que eso para la mente de un argentino parece, no, es imposible, ¿no? Pero en los últimos años de la convertibilidad de Menem tuvimos deflación, bueno, y eso estuvo de la mano de una recesión y, bueno, con una incapacidad de Argentina de financiarse que llevó a la crisis del 2001, ¿no? Así que pero creo ahora que tenemos reservas. si tenemos inflación 0, 1, 0 o negativa, eso es negativo porque está indicando una recesión, una depresión económica, ¿no? Y eso quiere decir que porque no hay consumo. Porque no hay consumo. Exacto, y nivel de actividad, ¿no? Las empresas no venden, ¿no? Una posibilidad del rebote es por el lado del financiamiento. Te estarán llegando a tu celular ofertas en 12 cuotas, 16 cuotas, 18 cuotas, viajes en cuotas. Bueno, el gobierno quiere lanzar algunos créditos para también hipotecarios también, o para la compra de vivienda. Bueno, eso puede ayudar un poco. Eso quiere decir que el Estado ya no está chupando tanto la deuda de los bancos, sino que esos fondos van a quedar libres y los bancos los podrían prestar al público, ¿no? Pero bueno, yo creo que la recesión va a continuar, va a haber una leve recuperación o un tocar el fondo, una inflación en baja, una situación recesiva. Y bueno, y vamos a ver un poco cómo se la rebusca el gobierno con la cuestión del dólar, ¿no? Porque puede haber el gobierno está empeñando hasta las joyas de la abuela para sostener la situación. Para mantener ese dólar oficial. Exacto. Y decir que va a mantener el dólar oficial con esa devaluación del 2% mensual. Y bueno, y hay una visión del mercado que eso no es sostenible, ¿no? Así que... Está en una encrucijada, ¿no? Porque, a ver, mantiene el dólar, con eso creo, si mal no entiendo, la inflación está más o menos medida, pero si devalúa al trabajador, al salario, eso lo vería muy afectado y subirían los niveles de indigencia y pobreza.
Sí, lo que pasa es que la pobreza macroeconómica tiene dos causas. La inflación, que suban el nivel de precio más que tu salario, por lo tanto no llegás a comprar lo que necesitas. Pero la otra causa de pobreza macroeconómica es el desempleo. Si vos te quedaste sin trabajo, no tenés con qué comprar las cosas y te convertís en pobre automáticamente junto con tu familia, ¿no? Entonces, no es el único problema la inflación. Ese es el problema que tiene un poco la visión del gobierno macroeconómica, desde mi punto de vista, ¿no? Y la gente, como se acuerda de la inflación que hubo en el año pasado, el anterior y bueno, de inflaciones anteriores, cree que es el único problema, pero el desempleo está causando pobreza, ¿no? Hoy, y la caída del nivel de actividad, ¿no? Entonces, hay dos problemas, no uno, ¿eh? Y la economía es tratar de encontrar el equilibrio entre los dos. El gobierno no cree en eso, ¿no? Cree que parando la inflación todo va a mejorar y bueno, digamos, la biblioteca de la economía, casi el 80% dice que eso no es así, ¿no? Vamos a ver. Milei dijo que si le salía bien le dan el premio Nobel. Inventará la nueva teoría, ¿no? Marcelo, muchas gracias por tus conceptos y por tu tiempo en Punto Convergente TV. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra emisión de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.